Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. A principios de esta semana, el titular del Poder Ejecutivo, Jorge Herrera Caldera, dio a conocer los primeros cambios de su gabinete estatal. Es por ello que mi compañera Cristal Benavente nos hace una recapitulación de los movimientos en el área administrativa del gobierno del estado. Pero adicionalmente, nuestra compañera recogió diversos puntos de vista de actores, tanto del sector oficial como de la oposición, para conocer su valoración sobre la salida, fundamentalmente, del secretario general de Gobierno, Hugo Rosales Vadillo. Vamos con este material de Cristal Benavente. Un día después de haber asumido como gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera tomó protesta a los integrantes de su gabinete. Dentro de los nombres que poco a poco figuraban, uno de ellos fue el del que más se especuló. Se trataba de Hugo Rosales Vadillo, quien ocupó la silla de la Secretaría General de Gobierno por 5 meses. Rosales Vadillo siempre se ha caracterizado por ser un hombre con una importante trayectoria en el área jurídica. Su carácter fuerte y el talento que ha demostrado para manejar las relaciones públicas lo hacían distinguirse del resto de sus compañeros. Todo hacía creer que él terminaría el sexenio, pero las cosas tomaron un rumbo diferente. Desde el principio las reacciones fueron claras. El Partido Acción Nacional estuvo en desacuerdo con la designación de Rosales Vadillo como secretario general de Gobierno. Se dijo que esto no era una buena señal por parte de la administración actual. Después vinieron los problemas con los otros sectores, principalmente con el de la CTM por la actitud obstinada que siempre demostró Vadillo para dialogar con el sector, principalmente en el tema de las negociaciones para modificar las tarifas del transporte público. Otro de los temas en los que muy poco ánimo se le vio fue en el de Tierras Coloradas, pues se dice que el ahora exsecretario de Gobierno no daba respuesta a las políticas resolutivas que el gobernador le demandaba, sobre todo en aspectos que tienen que ver con la organización y control y en cuestiones de seguridad. Una buena señal, pero bueno, primero reconocer al gobernador la sensibilidad, también que nos haya escuchado a los partidos políticos de oposición, porque en un espacio como este, a inicio del mes de septiembre, a inicio del sexenio, expresamos que pues efectivamente el Partido de Acción Nacional no avalaba que el secretario general de Gobierno, en este caso con el nombramiento que no era digno de nuestra confianza, que no inspiraba confianza, que no era una buena señal. En fin, lo que ustedes ya conocen. Y el día de hoy, al hacer este cambio en el gabinete, en la Secretaría General de Gobierno, y al entrar el ingeniero Héctor Vela Valenzuela, pues es una señal que manda también a los partidos políticos como un interlocutor del gobierno del Estado, del titular del Ejecutivo, con los funcionarios, con los diputados, con los dirigentes de los partidos. Y esperamos que esta relación, una relación de respeto institucional, pues sea para bien de Durango. Asimismo, pues que se retome el tema de seguridad, porque es uno de los temas más importantes que tiene que ver la Secretaría General de Gobierno como integrante del grupo de seguridad. Mucho es lo que se dice de Hugo Rosales Vadillo, que si fue más allá de sus atribuciones desde la pasada administración, que si era el hombre fuerte del actual sexenio, que si sus decisiones fueron tomadas con criterios no del todo cercanos a las directrices oficiales. Pero en su caso, como en otros, se debe estar consciente de que Rosales Vadillo es un personaje que no pasa inadvertido, lo cual es el estímulo principal que alimenta el rumor. Por eso es que se dice que la decisión del pasado 14 de febrero, cuando el gobernador del estado anunció la salida de Rosales Vadillo, fue aplaudida por quienes desde un principio auguraban un mal inicio en la administración de Herrera Caldera. Algunos incluso consideraron la decisión como un buen regalo del Día de la Amistad, sobre todo porque Héctor Vela Valenzuela parece que será un buen mediador con los funcionarios, diputados y dirigentes de partidos de oposición sobre todo. Bueno, por un lado, el cambio del secretario general de Gobierno es en función de una decisión
del exsecretario general, el licenciado Hugo Rosales Vadillo, por cuestiones personales, sobre todo por la atención profesional de su despacho. Y en el caso del DIF estatal, pues entra el profesor César Cárdenas, en primer lugar por su experiencia. Tenemos este año la responsabilidad de unas Olimpiadas especiales. Tenemos que darle énfasis a esa gran tarea por los más necesitados, por los discapacitados, y creo que es para poder potenciar más la labor asistencial del DIF, pero sobre todo en estas responsabilidades que vienen, que nos tocan como gobierno, y que aprovechar una gran experiencia que él tiene en este ámbito. Durango necesita que se le demuestre un plan claro, para saber hacia dónde se dirigen las estrategias para crecer y resolver los problemas más urgentes. Lo que interesa escuchar de los funcionarios de gobierno es cómo vamos a salir del estancamiento económico, social y cómo se van a generar los empleos, cómo se van a apoyar a las empresas locales. Ese es el verdadero reto de los funcionarios de gobierno. Esperemos que la llegada de Héctor Vela Valenzuela represente un beneficio real en la administración de Herrera Caldera, ya que se trata de un hombre que tiene la capacidad de saber escuchar y atender el llamado de los distintos grupos sociales, pues así lo ha demostrado en los distintos cargos que ha desempeñado. Para Análisis Político, reportó Cristal Benavente. Sobre los cambios en el gobierno estatal es el tema de la colaboración semanal de mi compañero Milton Eloir López Córdoba. En su análisis, Milton Eloir hace referencia a cuál fue el rol que protagonizó durante los 5 meses que permaneció al frente de la Secretaría General de Gobierno el abogado Hugo Rosales Vadillo. En política, luego de que acontece un suceso extraordinario, nunca faltarán las voces que afirman haberlo previsto con antelación. Es innegable que la mayoría de estos prodigiosos adivinadores oportunos rara vez han atinado cualquier predicción. Los cambios en el gabinete de Jorge Herrera Caldera se habían estado rumorando casi desde que los propios funcionarios tomaron protesta. Las especulaciones durante estos 5 meses han estado a la orden del día. Desde aquellos comentarios que ubican a tal o cual secretario en una posición política en el PRI, hasta aquellos que hablaban de enroques entre la administración estatal y municipal. En diciembre arreciaron los rumores y hasta algunos se aventuraron a señalar fechas fatales para tales cambios. Nada pasó. Fue hasta este lunes 13 de febrero cuando se dieron los primeros cambios sin que nadie lo esperara. A todos tomó por sorpresa. Se fue el secretario general de gobierno Hugo Rosales Vadillo, al cual muchos consideraban el hombre fuerte del sexenio, el inamovible. Lo sustituye Héctor Vela Valenzuela, quien venía desempeñándose como subsecretario de gobierno en La Laguna. El otro cambio fue igual de sorpresivo, pero no muy llamativo. Salió el director del sistema estatal del DIF, Jorge Zamora, y llegó César Cárdenas, quien ya había estado en labores sociales en el DIF municipal con la propia señora Tere Álvarez del Castillo. El verdadero cambio que causó revuelo fue el del controversial abogado Rosales Vadillo. A casi una semana, aún siguen dándose lecturas de qué fue lo que sucedió para que tomara la decisión de salir del gabinete. Hugo Rosales Vadillo es un hombre que toda su vida laboral se la ha pasado en los tribunales y en la academia. Su incursión en la vida política de manera activa se dio apenas en el sexenio pasado, cuando asumió la presidencia de la Comisión de Procesos Internos del PRI, luego de la salida de José Trinidad Ruiz de León. Desde ahí comenzó a operar asuntos netamente políticos, como la convocatoria para elección de candidatos en 2007, así como las renovaciones de las dirigencias seccionales y municipales. Sus detractores siempre lo acusaron de tener demasiada injerencia en temas de gobierno. Sin embargo, su paso por el PRI fue importante para evitar algún revés jurídico en la elección de candidatos, ya que en otros estados varias veces fueron cuestionados los mecanismos legales que se utilizaban para las elecciones internas y todo terminaba por resolverse en los tribunales electorales. En la elección a gobernador del año pasado, fue el equipo comandado por Rosales Vadillo quien coordinó toda la defensa jurídica del voto de los priistas. Muchos cuestionaron su capacidad para sacar adelante el complicado proceso postelectoral de la gubernatura. Luego de la sentencia favorable del Tribunal Electoral Federal, sus bonos se fueron a las nubes, ya que además logró en tribunales que al PRI le otorgaran 6 diputaciones plurinominales y que se recuperara el municipio de Tlahualilo, que había sido perdido en raras condiciones.
Su forma de hacer las cosas no era del agrado de todos. Sin embargo, otorgaba resultados, que era lo que importaba. Sin embargo, su fortaleza estaba en no aparecer frente a los reflectores. Su operación era en el escritorio, tras bambalinas. Al ser nombrado secretario general de gobierno, su fortaleza se diluyó y quedó expuesto a la opinión pública. Era difícil que pudiera aguantar la presión de estar en un ambiente que no era el suyo. Su salida llegó en buen momento. Los tiempos de confrontación que imperaban al inicio del sexenio han ido desapareciendo. Los acercamientos de los partidos opositores con el actual gobierno dan muestra de ello. La etapa dura de la transición ha terminado. Con estos cambios, quien sale fortalecido es el gobierno de Jorge Herrera Caldera. Queda claro que no hay indispensables en el gabinete y que cualquiera puede ser sustituido en el momento que sea necesario. Con estos cambios, se termina una etapa en el gobierno actual y da paso a la ruta de la consolidación de Jorge Herrera Caldera como gobernador. Para Análisis Político, Milton Eloy. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisispolitico.com. Continuamos.